Hinchas y fanáticos, ¿cómo están? Somos Libero por LR+, los saluda Carlos Salinas y hoy acompaño en conducción a Gonzalo Menéndez. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué dices? A ver, solo aclarar, porque es preciso hacerlo, que el problema de internet que hemos tenido ha sido en gran parte de Lima, no solo con el sistema Wi-Fi, no solo con el tema físico de internet, sino también a través de los teléfonos, es decir, sí, los que han tenido problemas en sus celulares es porque tenían en muchos casos señal de Movistar. No es un publicherry para la empresa de telefonía, sino que es importante aclarar porque es una situación que se ha presentado, insisto, en gran parte del Lima. Sí, eso es cierto. Sí. ¿Cierto? Por eso ha llegado un poco tarde, ¿no es cierto? No había conexión. Ah, ya, por eso ha llegado tarde, dice Gonzalo Menéndez. Tráfico de Lima terrible. Sí, ¿no? cada vez y peor, se va a poner peor. Las fiestas. Se va a poner peor porque, independientemente de lo que menciona que son las fiestas, hay demasiados trabajos en Lima que nadie entiende cuándo empezaron y cuándo van a terminar. Siempre comienzan a fines de año, ese es lo extraño. Terrible, sí. Terrible, listo. Antes de empezar con el programa vamos con una mención muy importante que la marca nuestra producción, y es que si eres cliente de Gas Natural Quavi y tienes tu crédito Brilla preaprobado de hasta 7.000 soles, lo mejor en tecnología, ferretería, acabados y motos esperan por ti. Descubre nuestras tiendas aliadas ingresando a www.brillaperú.com. Brilla, otro beneficio más de Gas Natural Quavi. Gracias a Brilla y a Quavi por sumarse a las transmisiones de Libero por LR+. ¿Vemos la portada, sí, Gonzalo? De una vez, que está picante. Está picante. Nos está marcando presión Mechita Andrade de la sala de producción. Ahí está, ruge el Kaiser. Y es que hoy en la versión impresa de Libero estamos analizando el futuro de Carlos Zambrano, quien sorprendentemente, porque esto no solo fue una mención suya respecto a la ilusión de su padre de verlo algún día con la camiseta de la U, sino que ha habido un sondeo, ha habido un acercamiento de la U a Carlos Zambrano. Hay una conversación, un pulseo, como dicen, una conversación más que nada, no muy formal, pero sí sobre las posibilidades que puede existir, ¿no? Ahora, Zambrano no tiene contrato con Alianza, no. Está discutiendo la posibilidad de continuar. Pero la pregunta es, y lo vamos a detallar luego cuando hablemos de Alianza, es ¿por qué razón se ha dilatado esto, ¿no? Si debería ser una firma inmediata, ¿no? Por lo que ha hecho Zambrano en el 2024. Pues. Sí, yo creo que esa respuesta la damos mejor dentro del análisis. Por eso te digo que lo que parece ser obvio, evidente y fácil no resulta así. Bueno, de inmediato vamos con el primer tema del programa y justamente hablamos de Alianza Lima y antes de referirnos al tema de Carlos Zambrano, que lo vamos a dejar un poquito al final, hablaremos de quiénes serían los candidatos para dirigir al conjunto blanqueazul. A ver, yo empiezo y te dejo luego la posta para que detalles con el tema de Pablo Bengoechea. Porque hasta la semana pasada, y Libero no se aventura así nomás en el tema de portadas, para en este caso dar a conocer posibles o ya nombres resueltos en una institución, la semana pasada Libero se adelantó al tema de Pablo Bengoechea porque en ese momento era la opción más clara, era la opción más concreta, por antecedentes, por el hecho de que en Alianza Lima y sobre todo en el Fondo Blanqueazul, que toma decisiones en función a lo que se ve, a lo que se dice en Twitter o lo que se dice en lo que ahora es la plataforma X. Entonces, como en Twitter y en X se insistía en el hecho de que Alianza necesitaba replicar lo que Universitario había cosechado y construir lo que había en este caso sembrado y cosechado Universitario en los últimos 2 años, que significaba identidad desde la parte dirigencial, con Gianferrari, con Manuel Barreto, con Piero Alba, el hecho de haber recuperado la presencia, Espuma Carranza también está en el tema del entorno que toma decisiones en Universitario, que participa del día a día universitario, y también el hecho de que se ha logrado acercamiento con una facción que en este caso trabajó en favor de la U, pero que estaba distanciada o que nunca tuvo acercamiento con la administración actual, que es la de Embajador con nuestro gran amigo Reiner Torres, ¿no? Entonces, se insistió en eso y el Fondo Blanqueazul dijo, perfecto, vamos a buscar identidad.
han contratado los servicios de Franco Navarro como director deportivo, ¿no? Y la presencia de Wilmar Valencia en lo que significa divisiones menores, ¿no? Y a partir de eso se empieza a construir lo que es la contratación del nuevo técnico. Parece ser que la llegada de Franco Navarro abrió el abanico de posibilidades y la opción de Pablo Bengoechea se empezó a, no diluir, pero empezó a aparecer como una opción, ya no como algo concreto, porque si hablamos de identidad, si hablamos de lo que se pide en X, en el mundo Alianza, Pablo Bengoechea calza a la perfección. Bueno, dicho esto, se han abierto estas posibilidades. Gonzalo Menéndez sigue el día a día de Alianza Lima y nos cuenta qué es lo que ha pasado. Sí, como tú lo dices, Carlos, las posibilidades de Pablo Bengoechea eran muy altas, ¿no? Ajá. Por conocimiento, ¿no? Del medio local, de los jugadores, pero hay que dejar algo bien claro, ¿no? Bengoechea no dirigía desde 2020, ¿no? De su época con Alianza Lima, y pasó a ser director deportivo. ¿Qué significa eso? ¿Que uno se olvida de dirigir? No olvidar de dirigir, pero tú tienes que estar en constante aprendizaje, ¿no? Él más se dedicaba al tema de ver jugadores, ¿no? Dar su opinión y lo que cosechó con Peñarol. Pero no se olvidó de dirigir. No, claro que no, eso no te olvidas, ¿no? Entonces ahí viene el ¿O tema. está desactualizado, según tú? Se podría decir desactualizado, que es muy diferente, porque con un par de cursos actuales, ¿no? Y listo, se acabó, ¿no? Eso lo consigues rápidamente. Entonces, se hablaba que también él que venía de repente con la idea de traer muchos uruguayos, porque si te recordemos, en su época con Alianza Lima, trajo bastantes uruguayos, ¿no? Y eso le dio resultados a Alianza Lima, ¿no? Ahora, hay una conexión, sorry que te corte, muy concreta entre la etapa de Alianza Lima con Gol y los uruguayos, sí, y esta nueva etapa con Liga 1, que no sabemos cuánto podría durar, a propósito del tema, del tema judicializado, pero que también tiene que ver con el hecho de la no llegada de uruguayos en los últimos tiempos. Sí, se podría decir que el mercado se como que cerró, como tienes mucha razón. Pero en este caso, no es que vean mal a Alianza Lima en el tema de contrataciones de uruguayos, pero sí ellos tienen un panorama más amplio, ¿no? Respecto a las contrataciones. Entonces, como se fue cayendo el tema de Pablo Bengoechea y comenzó a salir lo de Daniel Garnero, que es un entrenador argentino que tiene años en Paraguay, donde ha ganado 9, 8 títulos, creo, con Guaraní, con Olimpia y con Libertad. Daniel Garnero. Daniel Garnero, ¿no? Y hasta apareció la selección como primera opción luego de Bengoechea. Hasta el momento es una de las primeras opciones. Y también está lo del tema de Pablo Repeto, ¿no? Repeto. ¿Por qué Repeto? Hay que dejar en claro algo. El perfil del técnico de Alianza es buscar un entrenador que tenga un estilo de juego, que es muy diferente a lo que es idea de juego, un estilo de juego y que conozca o que haya dirigido en ciudades de altura. En este caso, Repeto cae a perfección, porque ha dirigido en Ecuador. Pues en Ecuador. Claro, ahí, entonces tiene, ¿no? Sabiendo de que tenemos casi la mitad, hasta un poco más de la mitad de equipos acá en altura de la Liga 1, donde es fundamental sacar puntos en altura, lo que le ha costado a Alianza Lima, ¿no? En los últimos años, ¿no? Bueno, a todos los equipos acá en Lima no les ha costado. Entonces, ese es el perfil de entrenador, y entre Repeto y Daniel Garnero está el técnico. Ahorita está tomando la puntería de Daniel Garnero. Hay que dejar algo en claro. Son posturas, son estilos, son gustos, que lo va a definir Franco Navarro y José Bellina, ¿no? Ahora, de los tres, porque hemos mencionado a Bengoechea, a Repeto y a Garnero, de los tres, seamos sinceros, el que conoce el medio peruano a la perfección es Bengoechea. Sí. O sea, lo conoce a la perfección. Si es que la opción de Bengoechea se diluye, lo de Repeto parece ser lo más claro, y volvemos a lo que significa el hecho de replicar lo que está haciendo Universitario. Ojo, Repeto es uruguayo. Ya, claro, pero volvemos al punto de lo que está haciendo Universitario, que lo que hizo la U es traer un técnico, en este caso Bustos, que conocía lo que significaba trabajar y entrenar en altura, sí, porque había dirigido Barcelona. En Ecuador, al Barcelona, con mucho éxito, por cierto. Entonces, si no es Bengoechea, debe ser un técnico que sepa lo que es jugar en la altura. O sea, esto de la elección del técnico aquí en Perú no es como podría ocurrir quizás en Chile, en Argentina, en Brasil, porque aquí la geografía del campeonato es totalmente distinta, y como tú lo has mencionado, más del 50% de partidos en muchos casos se juegan en altura. Sí. O sea, y es una situación que obliga a una logística totalmente distinta. Sí, en este caso Alianza Lima es fundamental
que el técnico sea, que haya conocido, que conozca sitios de altura, porque ya le ha pasado factura, ¿no? Recordemos, Alejandro Restrepo llegó, no tenía conocimiento de altura, Sí. no sumó ni un punto en altura en la Siendo apertura. técnico colombiano, Claro. que el fútbol colombiano se juega también en altura. Pues no es tanta como acá, ¿no? Claro, pero se juega en altura. Sí, o sea, sí, claro. Pero sí hay altura. Bogotá es una ciudad de altura. Recordemos que la altura de Ecuador es un poco más alta y la altura de Perú es mucho más alta. Entonces, tiene que haber un cierto conocimiento, ¿no? Y es un tema y es un punto principal que busca Alianza Lima. Por eso se demoran tanto, ¿no? Se habla que hasta el viernes tiene que estar cerrado el tema del entrenador, ¿no? Debería estar cerrado el tema del técnico. Ahora, traigo a colación el tema de Restrepo con la variable que mencionaste también hace un momento, que tiene que ver con la forma cómo debería jugar Alianza. Alianza esta temporada apostó por un sistema de línea de 3, ¿no? Copiando de alguna manera lo que en su momento había realizado en el 2023 Fossati, que continuó con Bustos. Le fue muy mal a Alianza con línea de 3, ¿no? Nunca cuajó el equipo, nunca hubo un 11, en fin, fueron muchas circunstancias las que le impidieron a Alianza poder lograr amalgamar una escuadra. Y también tuvo que ver el hecho de que el Fondo Blancaazul participa mucho de las decisiones deportivas, o sea, tiene mucho más poder de decisión que el mismo administrador que esté en ese momento o el mismo director deportivo. Entonces, ¿cuál es el estilo que busca Alianza? ¿Línea de 3 o volver a la clásica línea de 4 que históricamente le ha ido bien a Alianza? Ahora se está hablando de que van a regresar a la línea de 4, ¿no? El 4-3. 4-3-2-1, Sí. ¿no? Que alguna vez utilizaba Alianza Lima, ¿no? En este caso, todo va a depender mucho de la conformación de plantel también, ¿no? Vamos a ver el entrenador que llega, Repeto y Garnero, que son los principales entrenadores que están sonando, ellos juegan con línea de 4, con 2 delanteros, ¿no? Se podría decir el clásico, ¿no? Lo que se juega. Entonces va a depender mucho de ellos y los jugadores que van a llegar también, ¿no? Recordemos que hay muchos jugadores que tienen contrato, hay unos que están por renovar y como tú mismo lo dices, ¿no? Se está dilatando mucho, pero el tema principal de la conformación del equipo o de plantel versión 2025 de Alianza Lima va a depender más del técnico porque tiene que tener, obviamente, opinión e injerencia en la elección. Ya, ahora, la pregunta es, y antes de ir al tema Zambrano, que lo dejamos para este momento a fin de darle detalle, la pregunta es, Franco Navarro y Beguina, que en este caso van a trabajar juntos, ¿tienen la real misión de poder armar el cuadro de la próxima temporada? Pero la decisión es de ellos o el Fondo Blancaazul va a continuar participando de la decisión? Yo tengo conocimiento de que el Fondo Blancaazul va a tener participación, pero no va a ser del que tenga mayor peso deportivo, porque hay que recordar, el Fondo Blancaazul es el que se encarga de lo que es la administración de Alianza Y Lima, debería ¿no? de encargarse de solo eso, Solo o sea, eso, ¿no? es un acreedor. Porque Franco Navarro y Bellino no se van a meter con el tema administrativo, ¿no? Obviamente sí tienen que ver el tema del presupuesto, que dicho sea de paso va a ser el mismo que se ha utilizado, ¿no? El 2024, ¿no? Así que, como tú dices, no debería, pero sí, no podemos dejar de mentir, ¿no? Va a tener participación, opinión, sugerencia, ¿no? Caras largas, ¿no? Depende de alguna molestia si la elección no es la válida para ellos o para el tema deportivo que es Franco Navarro y Bellino, ¿no? Yendo al tema de los jugadores y aterrizamos en Carlos Zambrano, como lo menciona la portada del Líbero, Carlos Zambrano no ha renovado con Alianza Lima. Algunos señalan que tenía contrato hasta el próximo año, pero no es cierto. El contrato de... Ojo, él tiene contrato vigente hasta claro, ahora, hasta el 31 de diciembre. El contrato de Zambrano con Alianza finaliza efectivamente al cierre de este año, pero lo que parecería ser fácil, porque si yo soy Alianza o si soy el club que aloja a Carlos Zambrano y Carlos Zambrano ha tenido una temporada interesante con Alianza, porque no podemos decir que ha sido brillante, porque desafortunadamente el fracaso en el colectivo también incide al momento de hacer una evaluación individual, pero ha tenido una temporada interesante. Y el Zambrano que este año se vio en Alianza Lima es un Zambrano totalmente distinto a la imagen que
había proyectado en algún momento, El 2023. ¿no? De un jugador poco disciplinado, poco apegado al club, más pensando en el retiro que en otra cosa, porque en el 23 habló muchas veces del retiro. Sí. O sea, muchas veces dijo que no Pues se no tenía sentía ganas de motivado, que no tenía ganas de jugar, pero este Zambrano fue una versión totalmente distinta. Es más, se cuidó en su peso, se cuidó en su alimentación, se cuidó en los entrenamientos, no salía. Yo tengo una anécdota. Ya no, que te corte, ya no vimos el cumpleaños de su esposa este año, ¿no? Que No, lo festejó el exacto, no vimos 2023. los billetes y todo el tema, ¿no? Yo te cuento una anécdota, ¿no? Cuando llegó Bonillo a Alianza Lima, Bonillo detectó algo que hizo efectivamente retroceder y aguantar el hecho de contar con Zambrano en el 24. Recuerda que Zambrano estuvo casi como mes y medio en ese limbo a inicio de este año. Entonces, habían detectado que un grupo de jugadores, entre ellos Zambrano, terminaba la práctica, salían e inmediatamente se iban a un lugar a comer. A romper Un brunch, la dieta. un brunch, ni siquiera el almuerzo, ¿no? Ni siquiera era el almuerzo. O sea, se habían quedado cortos en el desayuno, terminaban la práctica y se iban a comer grasa. Entonces, en este caso, entendió Bonillo que el que manejaba ese tema era Zambrano. Y no era una cuestión solo de Zambrano, era una cuestión colectiva. Era una cuestión colectiva de poca disciplina alimenticia, pues, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, hizo que se retrasara la continuidad de Zambrano, que finalmente siguió en Alianza, pero vimos una versión mejorada de Zambrano en el 24. Sí. Entonces, insisto, ¿por qué razón? Si es que eso ocurrió, si vimos a un mejor Zambrano, ¿por qué se demora tanto Alianza Lima en la decisión de firmar la renovación? ¿O tiene que ver, como dijo Zambrano, con el hecho de se está esperando que decide el nuevo técnico respecto a él? Justo quería decirte, el tema de 2023, como tú lo hablas, él hizo 2 años de contrato, ¿no? 2023, 2024, Sí. ¿no? Tuvo los problemas, sabemos el tema de no de disciplina, sino extradeportivos que tuvo Zambrano, y para mí, lo que le pasó a Zambrano a inicios de año fue lo mejor que pudo haberle pasado a él. Yo creo que Alianza ayudó mucho en la recuperación de él mismo como jugador, porque lo ha recuperado Alianza y lo recuperó la selección también, ¿no? Entonces hemos visto un Zambrano que en números es genial, se podría decir, en Alianza Lima, ¿no? Todos los 24 partidos, hizo 3 goles, 10 amarillas, 0 rojas. Es un Zambrano, ¿no?, que no merece jugar en Perú. Sí, se podría decir. No un merece jugar en nivel, Perú. salía jugando, tenía confianza, tenía un buen peso, ayudaba a los chicos, ¿no? A Eric Noriega, ¿no? A Garcés en la línea de 3 que defendía, que era muy difícil jugar una línea de 3. Entonces, este año se ha ganado prácticamente su renovación y ese es los puntos principales. Y como tú lo dices, tiene que ver mucho el técnico también, porque tiene que validar, ¿no?, los jugadores que van a renovar. Y es injusto, me parecería a mí injusto que te contraten a ti con un personal que no ha renovado contigo. Pero escúchame, pero es Zambrano. No. Es el zaguero de la selección. Se podría decir, claro. Indiscutible. Sí, en ese aspecto tienes razón, pero tiene que ver mucho también la elección del entrenador. O estamos, en este caso, tratando, poniéndonos en la posición de Alianza, guardar la forma. Es decir, que llegue el técnico y ya con la llegada del técnico oficializamos lo que ya está casi oficializado. Pero tenemos que tener en claro algo. Ahora, entre el 10 y el 15 comienza la pretemporada y va a estar Zambrano. Van a estar muchos jugadores. Va a estar el panameño Ramos, va a estar Sebastián Rodríguez. Van a estar continuando con la pretemporada y ahí se va a decidir, el técnico va a decidir con quiénes va a contar. Necesita una evaluación, un informe que me imagino ha dejado el anterior entrenador de Alianza Lima, ¿no?, para poder terminar y ver a quién necesita, a quién no. Entonces todo depende de eso, ¿no? Con Zambrano el informe es espectacular, se podría decir, ¿no?, en todos los números, ¿no? Perfecto, listo. Entonces cerramos el tema Alianza Lima. Ojo, tenemos el tema de Barco, una chiquita también, ¿no? Antes de ir con los partidos, porque hay una jornada grande de partidos hoy. Hay que dejar en claro que Barco no estaba en duda su renovación, ¿no? Muchos hablan de repente la edad, ¿no? Pero a nivel números, él tiene 62 goles 62 con Alianza Lima. goles. 62. Barcos tiene 62, claro. 62 goles con Alianza Lima, 2 en Copa Libertadores, 60 en la Liga, 4 años consecutivos goleador del equipo, ¿no? Hemos visto también la realidad de que se ha estado lesionando un poco más que anteriores años, ¿no? Pero lo que es números, él
tiene un merecimiento ganado para su renovación, va a ser uno de los delanteros, ¿no? Para el próximo año, pero eso sí, va a tener menos participación porque van a tener delanteros un poco más jóvenes, ¿no? Junto con Guerrero van a lucharla, se podría decir, y vamos a ver cómo van los dos, porque son de la misma edad, se puede lesionar uno o el otro, así que veremos cómo sucede eso, Sí, ¿no? pero eso también es un albur, o sea, Sí. si Alianza tiene pretensiones, como que creo que las va a marcar para el 2025, que es poder superar las 3 fases previas de Copa Libertadores a la fase de grupos, meterse en una instancia en la que pueda ganar premio y tener más taquilla y además lograr el campeonato 2025, yo creo que es un albur tener 2 delanteros que pasan los 40 años, independientemente del nombre, independientemente del currículum, independientemente del brillo que hayan tenido, pero no sé, Claro, hay que recordar que es no tener, digamos que es no tener la posibilidad de adoptar decisiones que son dolorosas. Sí, Si en ese toca sentido. decirle a Barco, muchas gracias por todo, hay que decírselo. Sí, tienes razón, pero eso es, como te digo, lo que es números, y eso se valora mucho en el fútbol, los números le dan prioridad a Barco, y como te digo, ¿no? Está bien, pues, pero son son 2 de 40 años. Hay que Son 2 recordar delanteros de que 40 precisamente por dejar delanteros de lado, el año pasado Alianza Lima estuvo como 3 lesionados, ¿no? Jugó prácticamente la Copa Libertadores, tuvo que traer a De Santis, Sí. ¿no? Porque no tenía delanteros, Pero ¿no? al final se llenó de Y al delanteros y final ninguno resolvía. Claro, ninguno resolvía, eso es cierto, ¿no? Solamente se quedó Barco como titular, se podría decir, porque Saba también se lesionó, entonces tuvo que venir Guerrero, ¿no? Entonces es un dilema que seguro la gente de Alianza lo va a definir, pero como te digo, en lo que es números, Barco tiene un merecimiento propio, Listo, ¿no? perfecto. Vamos a ver de inmediato la relación de partidos que tenemos para la jornada de hoy, porque hay jornada Una catarata de partidos. de Champions, ¿no? Partidos de hoy en la Champions League, Spartak Praga con el Atlético de Madrid, el Slovan Bratislava con el Milán y el Bayer Leverkusen con el Red Bull Salzburgo. También el Inter de Milán con el Leipzig, el Manchester City con el Feyenoord y el Barcelona ante el Stade Brestoz, que es este partido el más importante junto con el del Manchester City. También Bayern Múnich con el PSG, otro partidazo, Sporting Club ante Arsenal y Young Boys frente al Atalanta. Todos los partidos que vamos Listo a tener. todos para apostar, dejar algo de ahí, Cierto, las cierto. fijas. Cierto. Antes de cerrar, vamos con una mención muy importante. Tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores y en este punto, si eres cliente de Gas Natural Quavi, tienes tu crédito Brilla preaprobado de hasta 7.000 soles. Lo mejor en tecnología, ferretería, acabados y motos esperan por ti. Descubre nuestras tiendas aliadas ingresando a www.brillaperú.com. Brilla, otro beneficio más de Gas Natural Quavi. Nos vamos despidiendo, Gonzalo. Esto ha sido todo por todo, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. Listo, gracias. Chao.